Bueno, Luca Constantini, cada vez que saca un libro está aquí. Pues sí, muchas y además gracias. ayudamos a vender 1 o 2 ediciones, que menos. Como mínimo. Gran portada la del personaje, aunque probablemente no es el personaje más popular, pero lo que me interesa es el biotipo, digamos, de pijo progre, siempre con la bandera del feminismo y tal, y que ha ido a caer por algo. Ayer veía el epílogo como lo entierra Pablo Iglesias, porque esto es como Trotsky, pero que le cargaba el piolet, le quitaban el piolet 5 veces, creo que cuentas, que resucita cuando está ya muerto, porque es además un inútil. Pero consigue, siempre hay alguien que le echa una mano, hasta que al final viene esa denuncia que no sabes muy bien por qué viene en ese momento y luego el por qué no reacciona. Esa es la primera cuestión. Cuando llega esta señora, que no sabemos quién era, primero todo anónimo, y de pronto él tarda en reaccionar. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente ese es el personaje, pero en la política actual tenemos unos cuantos personajes, bueno, o sea, en plural, sí, ¿no? Pero claro, no sé si me he adelantado con... No, es que yo al leer el íter, que dicen los cursis, todo el camino seguido, sí, se parece tanto al de otros diputeros del PSOE, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos el caso de Paco Salazar, ¿no? Que se parece bastante. Calcao. O sea, acontecimientos conocidos, reconocidos, pero que, bueno, saltan así de la nada en un momento. Fíjate, yo creo que lo de Paco Salazar, ahora no es para desviarme, pero creo que tiene un elemento también de guerra interna. Totalmente. En el PSOE, que es lo que ocurre efectivamente en el mundo de Podemos desde el comienzo hasta el final político, de momento, del personaje Íñigo Errejón. O sea, efectivamente, como decías, o sea, tiene un periplo de muerte política y resurrecciones varias veces, después de Vista Alegre II, el famoso Congreso contra Iglesias. Luego se recupera con Manuela Carmena, luego con Yolanda Díaz, o sea, está siempre un poco intentando sobrevivir. Siempre entre señoras, siempre hay señoras. Bueno, porque hay un momento, fíjate, que el nuevo feminismo de nuevo cuño, llamámoslo como queramos, uno de los intérpretes es el propio Íñigo Errejón, y al final, o sea, en este círculo casi trágico, ¿no? Parece una tragedia griega, ¿no? O sea, que le acaba condenando. Y como tú decías, una de las tesis de este libro es que efectivamente detrás de esta batería de denuncias anónimas o testimonios, como lo llamaban entonces, que fue hace pocos meses, bueno, hay que decir está que la mano morada, ¿no? Está la mano de Podemos. Totalmente ilegal, porque cuando Cristina Fallará se empieza a sacar denuncias anónimas, que no han ido a un juzgado, que no han ido a una comisaría, simplemente por su cara bonita, y luego sugieren... Es que en eso es igual que lo que está pasando con Salazar, que las periodistas ya lo sabían. Siempre se supo. ¿Quién lo supo? Porque aquí ninguna lo contó. Y hay como una especie de guardia de faldas, siempre protegiendo a estos tíos. Bueno, porque hay rumores internos y, en fin, conductas personales que se quedan, yo creo, en la esfera de la política más profunda, o sea, que no surge, en fin, que no se conocen hasta que, por, en fin, una mezcla de elementos, yo creo, de intereses contingentes de los varios bandos en lucha, pues salen a la palestra. O sea, en el caso, efectivamente, tú decías de las denuncias, fíjate que ellos no llamaban denuncias las denuncias, los llamaban testimonios, para que no pudiera generar problemas de carácter legal. Pero es que en realidad los testimonios o denuncias salen por una razón muy sencilla, es porque cuando hablaban del nuevo feminismo, uno de los elementos era que pedían a las mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de, en fin, de malos tratos y tal, no ir a comisaría, porque la comisaría no era un lugar seguro para las mujeres. O sea, hemos llegado a esto, a decir que las instituciones, en fin, de seguridad reconocidas por el Estado... Claro, pero luego aparte, entonces, ¿cuál era el lugar seguro? Pues el lugar seguro era el partido político, ¿no? Era la ramificación del partido político hasta los puntos violetas, que ya sabemos, digamos, todo, en fin, lo ridículo que eso representa. Pero ahí está un cambio, yo creo, de carácter que es muy importante. O sea, lo podemos leer como algo así curioso, divertido de una época, yo creo que está acabando, o algo más grave, que en realidad la construcción de unas instituciones paralelas, ¿no? Instituciones paralelas, un Estado paralelo, claramente ideológico, dominado por las estructuras políticas. Entonces, claro, en el momento en el que quitas la policía, los jueces, porque claro, los jueces son facha, tal y cual, ¿qué queda para hacer justicia, ¿no? O sea, ¿qué queda para... El partido. Claro, queda el partido.
es algo que tampoco es muy nuevo, ¿eh? O sea, No, es más Lenin viejo, está... es más viejo que tal. Pero es verdad que se actualiza, o sea, se le cambia un poco la pátina, se le da otro tipo de dimensión, posmoderna si quieres, posideológica de alguna forma. Bueno, posideológica es volver a Lenin, que por cierto copia del Qué hacer, que es, digamos, el libro canónico del partido bolchevique, que empieza también robando unas primarias, porque no era el mayoritario, como se llamó, era el minoritario, pero se fueron los polacos, del partido judío, del Bund, y entonces se quedaron en minoría los mencheviques, porque se habían ido, no sé muy bien por qué. Y entonces llega Lenin, bolcheviques, somos la mayoría, sois la minoría, pero ahí fundamenta su terror. El Qué hacer lo copia los juicios de Moscú. Los juicios de Moscú, o sea, fue después, pero forma parte de la misma... es la historia que se repite, pero de forma ya Lo farsesca. que copia Lenin es un libro de Chernyshevsky que se llama igual Qué hacer, y es matar. O sea, Qué hacer es una apología del terrorismo. Perdón. Sí, a mí me interesa del libro de Luca el papel de las mujeres, cómo se fragua el personaje, ¿no? Y dentro de esos círculos de silencio que siempre han protegido a Errejón por intereses políticos o por otro tipo de intereses, me llama la atención y me interesan mucho el papel que juegan dos mujeres en esa trayectoria. Una de ellas es Rita Maestre, la que es su pareja durante muchísimos años, y la otra es Clara Serra, que abandona el partido en unas circunstancias, no sé si extrañas o diferentes, escribiendo un texto en donde da a entender, y luego se entendió años después, que algo estaba sucediendo dentro de esa organización que no era normal, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas dos mujeres en la vida de Errejón y sobre todo en su trayectoria política? Bueno, son dos mujeres que tienen mucha importancia por razones, entre otras, íntimas, digamos, ¿no? O sea, se sabe que Rita Maestre pues, fue la compañera sentimental de Íñigo Errejón desde antes del nacimiento de Podemos. Y, o sea, ellos mantienen yo creo, una buena relación hasta un determinado momento, que es cuando la pareja se rompe, pero a nivel político siguen siendo aliados, ¿no? Siguen siendo aliados prácticamente hasta el último día en el que Errejón escribe la famosa carta, por eso el personaje, ¿no? Porque escribe esta carta donde dice: he llegado a una contradicción entre persona y personaje, más o menos, no aguanto más, culpa el mundo externo, el neoliberalismo, la fama, la tal, heteropatriarcado. O sea, menos él, efectivamente, o sea, no reconoce, no hace una autocrítica sincera, tal, simplemente descarga y asume, sin embargo, que no puede seguir, y en ese momento hay esa famosa rueda de prensa, ¿no? De las tres lideresas, ¿no? Sí. Las jefas se la llaman, de Más Madrid, o sea, entre otras Rita Maestre, luego está Mónica García y la actual portavoz en la Asamblea de Madrid, donde cargan contra él de forma tajante, o sea, es realmente una condena pública. El caso de Clara Serra yo creo que tiene otro tipo de interés, que es que en ese periplo que antes hablábamos de cómo Errejón cae y vuelve a levantarse 2 o 3 veces, está el tema del feminismo. O sea, cuando Errejón tiene que enfrentarse a Pablo Iglesias en el famoso congreso de Vistalegre II, o sea, estamos hablando del 2017, o sea, han pasado unos cuantos años, pero no tantos, en términos históricos no deja de ser antes de ayer. Entonces, claro, Errejón empieza la trayectoria política apelando a la idea de no vamos a hablar ni de derecha ni de izquierda porque no nos conviene. Vamos a romper la sociedad en dos desde el punto de vista de la línea vertical entre un establishment, una casta, y un pueblo gente, que es una receta que le importa de América Latina. Sí, de la Clau. De la Clau y también de sus experiencias personales. Y es verdad que es rompedora y ganadora. O sea, en España sirve para que Podemos triunfe. Pero claro, luego se encuentra un problema de lucha interna en el partido con Podemos, porque Pablo Iglesias se da cuenta, como era lógico, que él estaba fundamentalmente robando el partido, ¿no? O sea, entonces Errejón, que va a afrontar el Congreso de Vistalegre II, que es un poco el Armagedón de Podemos, o sea, es la lucha entre las dos corrientes, Errejón dice: ahora que ya somos casta, porque ya Podemos ha entrado en el Congreso, ¿no? En el año 2016-17, pues hay que darle la vuelta a la tortilla. ¿Y cómo se la damos? Hablando de feminismo. Entonces habla de hay que feminizar Podemos, que es un ataque al macho alfa. Hablan de macho alfa, que sería Pablo Iglesias, y que eso, claro, ofende profundamente al líder máximo, al macho alfa del partido.
Y entonces Errejón, digamos que se escuda, y creo que la imagen sería como ver a Errejón rodeado de mujeres en esta candidatura para Vista Hay Alegre 2. esa foto en que están las 4 vestales, porque están la ex de Pablo Iglesias, está Clara Serra, está su hermana y está Rita. Efectivamente. Que son, dice, pero bueno, y este escuincle, pero qué mujeronas, porque además, bueno, Clara Serra encima era amazona, y tiene un trabajo. Porque Clara Serra sí tenía oposición, es profesora de filosofía. Sí. Y ella tiene una deriva también que cambia, empieza siendo muy LGTBI, o sea, muy básica y muy idiota, pero empieza a ver lo que luego por otro motivo, que es, oye, vamos a ver, no podemos negar la biología. Hay un momento que dice, solo faltaría que las señoras no pudieran fantasear con que las violan. Es que no entienden lo que es fantasear, es que a ese nivel no podían entrar. Porque eso ella lo entendía, porque sí, que tenía un nivel, pero los demás no. Y yo creo que ahí hay algo interno, que los dos feminismos que pelean el 8 de marzo, en el fondo responden a dos líneas que están también en Podemos. Tú no puedes decir, no hay biología y por lo tanto todo es opinable, y al mismo tiempo quieres una ley de violencia de género. ¿De qué género? Si el género lo eliges a la carta cada mañana. Y esa contradicción yo creo que es al final lo que hace que, aparte de cosas internas, que hace que Clara Serra, que es la única que tenía cabeza allí, además se va de la noche a la mañana, sin nada. Sí, es muy interesante. Yo estoy de acuerdo, o sea, con esa definición. Además, muchas veces las luchas internas, intestinas de un partido político luego se traducen en lo que parece ser propuestas políticas, ideologías, ideas. O sea, normalmente en realidad es lucha de poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Errejón efectivamente encabeza esta candidatura para feminizar Podemos, hay algunos en el área pablista que dicen, hombre, ¿qué pasa? Que ahora me vienes a robar la carta del feminismo. Sí. Y esa persona, ¿quién es? Si no Irene Montero. Claro. Y entonces tenemos, ¿no? O sea, este feminismo ya hacia el tema trans, o sea, digamos, el que luego defiende Irene Montero, con uno de Clara Serra que yo creo que era más medido, y la propia Clara Serra efectivamente en determinados momentos que dice, oye, cuidado con lo que estamos haciendo porque estamos... Si no hay mujeres, entonces, ¿qué estamos reclamando? Claro. Y luego, claro, Clara Serra forma parte, con las mujeres que antes mencionábamos, del proyecto de Más Madrid, que fue la conjura de las conjuras, o sea, algo realmente llamativo porque se cocina, nunca mejor dicho, en Navidad con Manuela Carmena, que luego se hace daño a un tobillo, o sea, toda una historia realmente de película. Porque ellos se tienen que quedar, o sea, en el chalet de Manuela Carmena mientras ella tiene que ir al hospital, entre otras cosas para que no se filtre nada a la prensa, ¿no? Era evidentemente algo secreto. Y luego dan el golpe cuando Pablo Iglesias estaba de baja de paternidad, o sea, es que... Y puedo seguir y sería cada vez mayor. Y entonces, nada, crean Más Madrid, lo que pasa que luego otra vez las luchas internas, que pase Más Madrid, que Clara Serra se esperaba tener una cierta relevancia en esta nueva formación. Natural. Íñigo Errejón parece, o ella entiende que Errejón no le quiere dar esta visibilidad, que le está más o menos la está tapando, y entonces es cuando escribe la famosa carta donde mezcla también feminismo a discurso, oye, hemos venido aquí para regenerar la política, y yo que en las primarias he tenido un éxito que nadie se esperaba, pues no me vais a dar, digamos, los premios o las portavocías, la visibilidad que yo deseo. Y ahí es donde... Y luego hay una cena también muy interesante entre, en fin, ahí en las hermanas, Errejón, o sea, todos elementos que yo creo que para leer el libro este verano da para pasárselo, en fin. Una última cuestión, yo os cedo. Podemos ha podemizado la izquierda. O sea, ellos en lo personal habrán fracasado. Bueno, en lo personal no del todo, porque hay que ver cómo se han forrado y cómo se han colocado. Pero en cambio la ideología, pactar el discurso de Pablo Iglesias en la Enrico Taberna, que la transición es un desastre, que solo la ETA analizó bien la transición, etcétera, es exactamente lo que está haciendo Sánchez. Incluso lo LGTBI-HIJK, que es una de las variantes, pues es que lo ha asumido todo Sánchez. ¿Qué parte es derogable? Es decir, ¿qué parte podría llevarnos a una izquierda más socialdemócrata en el caso de que eso sea posible? ¿Y qué parte es irreversible? Hombre, yo me temo que hay mucha irreversibilidad. Lo temo de verdad. O sea, por resumir, una de las definiciones, una de las tesis, yo creo, del libro que yo no he escuchado en ningún lado, creo que es mi aportación, es que Errejón
bueno, que él es el artífice del populismo, un alquimista de la polarización, o sea, es una persona que, vamos, o sea, importa el tema de la polarización desde Bolivia directamente. Sí. Como sabemos, es una patria de la democracia consolidada. Sí, sí. Él viaja a Bolivia, ve cómo Evo Morales y tiene sobre su todo tesis García es Linera, sobre el MAS, Movimiento al Socialismo, que decían, más bien MAC, Movimiento a la Cocaína. Porque bueno, es ¿cómo está Bolivia, Dios mío? Entonces él ahí se da cuenta, él estudia cómo llega al poder efectivamente el MAS y ve que es una cuestión de polarizar la sociedad en dos bloques, ¿no? Entonces así llegan al poder, pero una vez que llegan al poder se pregunta, ¿y ahora qué? O sea, vale, ha llegado al poder, ¿qué pasa? Pues seguir polarizando, ¿no? O sea, la receta es seguir polarizando. Y entonces yo creo que ese tipo de idea en términos generales es lo que estamos viendo ahora aplicado por el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, por Pedro Sánchez desde su llegada al poder. Y creo que hay un estudio, francamente, por parte de Sánchez o del sanchismo de cómo Podemos, y en concreto diría Íñigo Errejón, ha construido la narrativa, el mensaje, su manera de comunicación. Sí. O sea, le han copiado más o menos la sí, la es cuando receta. Iván Redondo se hace amigo de Pablo Iglesias. Porque ve que Podemos no tiene más remedio que esto, y él, que era antipodemita total. Me acuerdo porque un día estaba en Moncloa. Todavía era la época cuando aspiraban al gobierno con Ciudadanos. También Ábalos. Y entonces Iván confiaba en Carmen Calvo y en Ábalos para frenar la línea podemita. Sánchez no estaba claro, no lo veía, dudaba las dos posibilidades, y otros querían. Bolaños y compañía era Podemos al poder ya. Y entonces ahí se produce la mímesis de Iván Redondo, que, digamos, vehicula para el PSOE toda la chatarra ideológica de Pablo Iglesias. Sí, le copian la fórmula mágica, digamos, sí, para ganar fundamentalmente las elecciones, y también, sobre todo, para influir en la sociedad, según este esquema de división, que yo creo que es lo más grave o problemático y peligroso. Antes hablabas de Iván Redondo. Yo recuerdo que gente de Podemos me decía, cuando Iván Redondo todavía estaba en Moncloa, decía, Iván es uno de los nuestros, me decían, o sea, en el sentido no de la película de gángster, sino más bien pero en el ámbito de cómo se hace la política, cómo se hace la comunicación política. Pero en Podemos, por ejemplo, le tenían bastante cariño también a José Luis Ábalos. Ojo, o sea, Ábalos en el año 2019, en la fase de la camarada, el camarada Ábalos, sí, recordar. Bueno, el comandante le llamaban en Valencia, el comandante por su relación con el ELN y otros terroristas narcotraficantes también de Colombia. Sí, porque efectivamente él tenía, Ábalos, muchísima relación con el mundo de América Latina. Le llamaba la muchachada a los terroristas. Es que él venía del PC, sí, o sea, que se incorpora al PSOE como muchos antiguos peceros a raíz del triunfo de Felipe González del 82. Señor, entre ellos Amparo Rubiales, que ahora quiere expulsar a Felipe González del Partido Socialista. Algo es absolutamente extraordinario, pero perdón. No, sí, eso, o sea, que Ábalos en realidad tuvo un papel muy importante cuando en el año 2019, en la repetición electoral, Sánchez decide meterse en la cama con Podemos, más o menos. O sea, que es la fórmula que él dice, no podría dormir tranquilo si estuviera con Pablo Iglesias durante 48 horas. Dice, ni siquiera los votantes de Pablo Iglesias, dice, estarían tranquilos. Pues él se entregó con ferocidad. Entonces, a tu pregunta, que a mí me parece que es una pregunta muy interesante, muy oportuna, porque yo creo que en los años del sanchismo, o sea, el sanchismo ha bebido de la fuente de Podemos durante muchos años, se ha construido y consolidado un poder que es un poder en el término incluso gramsciano del poder, o sea, una hegemonía cultural. De los aparatos. Claro, y que es, al fin y al cabo, se trata de decir, digamos, de cómo se define una sociedad en función de sus valores, más o menos, quiénes son los poderes fácticos de carácter cultural que marcan la agenda política, y Errejón en eso era muy hábil. Ojo, Errejón no trabajaba solo, había un equipo, tenía un equipo de, digamos, personas que le aconsejaban, que le ayudaban, y en este libro están estas reuniones. Hay un capítulo que se llama Filósofos contra Leninistas, donde hablo un poco de este tipo de dicotomía. Pero bueno, yo creo que Gramsci es la única alternativa a Lenin que ha habido en el comunismo real, que es cómo llegar al poder. Lenin cuanto antes por la fuerza, Gramsci copando el Estado. Y además eso lo estaban haciendo los socialistas y los masones. Gramsci coge esa cosa de entrar en el ejército, sobre todo en la enseñanza, en la justicia, y la propia como un modo de llegar al poder, que es verdad.
Y además, yo creo que en ese sentido España está muy podemizada. Sí. Está muy podemizada, pero fíjate que, o sea, este libro se llama Íñigo Errejón, Historia Política de una impostura. O sea, yo creo que el elemento de la impostura es importante, porque lo que estamos viendo ahora es cómo están aflorando todas las imposturas de ese tipo de corriente cultural. Porque con el tema del feminismo ya hemos visto las contradicciones de unos cuantos que han estado durante años ¿no? con las pancartas en las manifestaciones del 8M, que ahora están prácticamente, o sea, casi eliminados de la vida pública. Teníamos un gobierno que apelaba a la regeneración democrática, ¿no? O sea, y estamos viendo de qué regeneración estamos hablando. La corrupción, la crisis de la corrupción, me parece que, o sea, que es una enmienda a la totalidad a ese tipo de moralismo, ¿no? Con el que llegaron al poder. Y luego está otra cuestión muy importante, o sea, la España plurinacional. La idea que ahora Santos Cerdán dice, yo soy el arquitecto de los pactos con Bildu y tal, que creo que tiene razón. Será el arquitecto, no digo que no, pero los inventores o los primeros que lo hablaron de aquello fueron los de Podemos. O sea, entonces especialmente Rejón. Porque Pablo Iglesias, el primer mitin que da en Barcelona, habla contra el capitalismo catalán. Estuvo a punto de poner banderas de España, que la gente ahí le pedía. Criticó ese discurso. Exactamente, porque Rejón era, que entonces andaba tonteando con una comunista catalufa, me acuerdo de quién es, pero bueno, ahora ya que más da, no le gusta eso. No. Porque es volver a caer en la izquierda-derecha, cosa que es verdad y con lo que hubieran ganado en Cataluña. Pero él no quería eso, él quiere un proyecto populista donde no haya divisiones clásicas, en el fondo divisiones morales. Claro. Y es verdad, Pablo Iglesias iba por el otro lado. Es más, yo creo que si lo sigue, llega al poder y no nos lo quitamos jamás. Pero ayer Rejón, por demagogo, casi nos lo evitó. Pero estuvo a esto, ¿eh? Yo me acuerdo y escribí mucho sobre eso, el mitin primero que da Pablo Iglesias, y digo, la Virgen bendita, y lo cuento en el libro de la memoria del comunismo. Como cojan la bandera de España, estamos muertos. Sí, fíjate, eso siempre he estado muy de acuerdo con esta teoría tuya, o sea, la idea de por qué no cogen la bandera. La cuestión nacional. Ahí es un error estratégico, efectivamente, de marca errejonista, pero por lo que tú dices, porque Errejón tenía una relación así como personal muy fuerte, un vínculo muy estrecho con Cataluña, de hecho habla catalán y tal. Y Cataluña tenía un vínculo muy estrecho con Errejón, que de esto no se ha hablado mucho, pero o sea, la cultura, o sea, digamos, los medios catalanes, por ejemplo, le aupan mucho a Errejón porque les gusta mucho el perfil del personaje, blandito. El perfil de la máscara de Errejón. Hablando de vínculos, un vínculo fundamental para el desarrollo de Podemos es la financiación venezolana, o sea, el dinero que viene de Venezuela y que le llega. Sin embargo, Errejón no tiene tanto significado allí como Monedero y Pablo Iglesias. ¿Se mantiene esa relación? Bueno, en realidad Errejón sí que estuvo en Caracas mucho tiempo trabajando efectivamente en unos centros sociológicos, o sea que es una etapa que se conoce poco. Claro, ellos llegan a través de la Fundación de Valencia, que es la CEPS, que abre las puertas. ¿No? Ha desaparecido. Ha desaparecido, porque es la que recibía el dinero. Ha desaparecido, o sea, hace unos años. Aquello fue la cabeza de puente, ¿no? Fue el puente para que ellos llegaran ahí. Sí. Y luego, ojo, o sea, Chávez quería atraer académicos, personas del mundo universitarios españoles, porque Chávez sabía dos cosas. Decía, yo tengo el dinero, lo que necesito es proyección exterior para que se limpie mi imagen. O sea, comprar amigos, por así decirlo, en el mundo occidental para que de alguna manera pueda difundir el mensaje político del chavismo. Y ahí están ellos, y ahí es donde viajan ellos, Carolina Vescanza, Monedero, Errejón, todos. Y luego ellos vuelven a España, pues con esta maleta, digamos, llena de ideas. Que ellos habían alumbrado, además. Que heredan ahí. Y luego encuentran otra cosa importante, yo creo, de Errejón, porque Errejón, vale, es un elemento, pero en realidad yo creo que representa una galaxia de cuestiones, varias cuestiones que tienen que ver con cómo la sociedad se ha enfrentado a estos que hablaban de regeneración, a estos jóvenes. O sea, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación auparon literalmente a Errejón como un mirlo blanco de la izquierda necesaria, renovadora. Cookie, porque en esto, como Iglesias consideraban que era tenía un liderazgo demasiado fuerte y que no lo podían controlar del todo, se interesaron a por Íñigo Errejón.
quien, por su parte, aprovechó ese interés para promover su imagen pública y tener efectivamente pues su cierto poder. Y era algo que la parte pablista no se lo perdonaba a Errejón. Sí. Se lo perdonaba, porque decía, pero ¿por qué sigues con este vínculo con una prensa que al fin y al cabo antes o después nos va a traicionar? Y una de las varias personas importantes para la figura de Errejón, y creo que es Àngels Barceló. O sea, Àngels Barceló en el año 2016, fijaros, 16, TV3, la televisión catalana, tiene un programa que se llama Fuera de Serie. Entonces piden a varios presentadores famosos que elijan a su fuera de serie, Y ella elige a Íñigo Errejón. Y es una entrevista espectacular, muy interesante, porque es del año 2016, y en esta entrevista Íñigo Errejón ya habla del problema de la imagen pública, de cómo su vida está cambiando, de la persona, del personaje, de las contradicciones. Dice, a mí antes todo el mundo me llamaba Íñigo, ahora de repente soy Errejón. Bueno, son todos elementos que son curiosos también en la historia personal de... A ver, Silvia, ¿hay preguntas? Hay preguntas para Luca. Ha querido la casualidad que la publicación de este libro sobre Errejón coincida con esas acusaciones de acoso contra otro político de izquierdas, en este caso Paco Salazar, y es curioso que en el imaginario colectivo sigue predominando la idea de que el feminismo es una cuestión efectivamente de las izquierdas. Bueno, la hemeroteca desmonta este relato que dicen ellos. Pablo Iglesias en los baños de un bar, Pablo Iglesias escondiendo a su ex detrás de una columna, Pablo Iglesias arremetiendo contra colegas periodistas, Monedero señalado por sus alumnas, el Don Ángelo del PSOE andaluz, el Sombras del Tito Berni, las sobrinas de Ábalos y de Coldo, la ley del solo sí es sí, que es el mayor ataque sin duda contra las mujeres perpetrado por Irene Montero, la condena al marido de Mónica Oltra, las menores que debían de ser protegidas por Armengol y que acabaron prostituidas, los encubrimientos de Yolanda Díaz a un pedófilo, y lo vamos a... Bueno, y por supuesto el caso de Errejón, por supuesto esa denuncia. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos que hacer una pausa y a la vuelta, Lucas, si te parece, te planteamos las preguntas de los oyentes. Muchas van precisamente en esa dirección. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos allá. Bueno, pues vamos allá, Luca. Vamos a empezar en Instagram. Un par de preguntas que nos han dejado ahí para ti. JPons00 pide que le recomiendes alguno de tus libros, dice, como primer contacto para entender a la izquierda chuli. Y Ángel Díaz, a él le interesa que le cuentes cómo es tu relación con esa chusma, dice él, se refiere a Podemos, a Sumar, a Más Madrid, a Más País. Quiere saber cómo te tratan. Y ahora nos vamos al contestador, donde hay muchas preguntas también de política nacional más allá de Podemos. Yo no sé si le pasará como a mí. Está deseando que llegue el 8 de marzo para ver cómo reacciona en el Día de la Mujer Trabajadora, en el Día de la Mujer más mujer, toda esta izquierda tan feminista. La pregunta es si el trato con los partidos estos de Podemos y Más Sumar, si el trato ha sido más o menos amable. Visto lo visto, con los pucherazos del sanchismo en las primarias del PSOE, quería preguntarle al señor Constantini si no le parecería prudente para las próximas elecciones generales pedir la presencia de observadores internacionales que vigilen la limpieza del proceso electoral, porque estos pajarracos son capaces de todo. Si cree que es un error por parte del Partido Popular volver a renegar de Vox y decir que no va a formar gobierno en coalición si no gana las elecciones por mayoría absoluta. Bueno, como diría Pili Juerga, eslige. ¿Cómo te tratan? Sí. Hay muchas preguntas de todo tipo. A ver, la primera creo que era si que recomendar un libro. O sea, ese libro de Errejón es el cuarto libro. O sea, ya le he dedicado 4 libros. El tercero es Yolanda Díaz, que yo creo que todavía es vigente. O sea, porque francamente... Ahí es donde cuentas que ella, bueno, el ofrecimiento Iglesias se lo hace mientras está limpiando los cristales de su casa, que a mí me... Bueno, esto es la versión apologética. Sí, la realidad sería... Como la de Bueno, y en donde de hablas noche. del famoso de Santa Elices, de su asesor... Claro, cuento un pasado gallego algo oscuro. Bueno, que incluye la expulsión de los que denuncian a la pederastia. Efectivamente, es un caso muy... Izquierda Unidad de Ferrol. Muy feo. Eran 3, uno de ellos ya se murió. Sí, porque además eran militantes, han sido militantes del partido, gente
francamente entregada y que se han visto señalados y, en fin, humillados simplemente por denunciar cosas que estaban viendo dentro de la formación. Pero bueno, esto lo dejo para los lectores del libro de Yolanda. Los otros dos, aquí mando yo, es el primero, el comienzo de la saga, que es ya Pablo Iglesias, las guerras internas, y luego el segundo, que es Al olor del dinero, que es una investigación, un trabajo de investigación. Antes hablamos de Venezuela, pues ahí hay muchos elementos de ese tipo. Luego fue el caso Neurona, que bueno, se archivó, pero por razones que yo creo que el juez no quiso francamente no quiso entrar, lo dejó, se abrieron muchísimas piezas, fue digamos un tutti frutti judicial. La cosa pues acabó como acabó, pero creo que todavía quedan, francamente, entiendo que muchas respuestas por dar. Me temo que muchas de ellas estén cerrados en unos cajones en el Palacio de Miraflores. Y esto vale para Podemos y creo que vale también para algunos miembros del gobierno. Claro, lo que pasa es que ese material suele aparecer al cabo del tiempo, cuando la situación lo reclama. Eso esperamos que la historia nos ayude a descubrir la verdad de todo lo que ha ocurrido. Aunque sea tarde. Aunque sea tarde, mejor tarde que nunca. El eje Morodo-Bono, que se fraguó en un despacho de Eduardo Dato, donde ejercían de abogados en los años 77, 78, con el PSP de Tierno Galván. Al que pero el viejo profesor se dedicaba a otras cosas, y ellos ya se dedicaban a Yo recuerdo cuando le puso a Alfonso Guerra Víbora con cataratas. Me parece una descripción perfecta, porque es el libro de Tierno Galván, sobre todo el libro hablando de imposturas. Yo creo que el mayor impostor que ha habido por su cuenta, porque no tenía partido era él, ha sido Tierno Galván, que decía: los que venimos de Castilla la Vieja, las tierras altas de Soria, pero si era de Madrid. Yo leo en sus memorias cómo conoce a Azaña. Fue a llevarle una carta que venía de no sé qué coronel, y se la entregó y se fue. Bueno, 40 páginas dedicadas. Hay un libro de San Alonso de los Ríos, una biografía sobre él que es extraordinario, cómo desenmascara el personaje. Yo conocía personajes que viejo profesor. Sí, señor. Que decían que habían estado, que eran íntimos amigos de Valle Inclán, otro que le explicó a Churchill por qué había que desembarcar por Normandía. Entonces, yo eso lo escuché a periodistas ilustres y a grandes pensadores. Y cuando decía que hablaba en latín, 4 latinajos, y pues imagínate, además el Papa Wojtyla, lo que pensaría al ver a Tierno Galván, porque él, como actor que había sido, los calaba. Y era un gran actor. Luca, ¿cómo es tu relación con la gente de Podemos? Porque los oyentes están muy preocupados por eso. ¿Te tratan bien? Luego son encantadores en la intimidad, como se suele decir a veces, ¿no? Pero si es que... Muchas gracias por la preocupación. No, a ver, hay un poco de todo, O sea, creo que hay personas con las que yo, en fin, también tengo un buen vínculo, o sea, diría casi de amistad. O sea, hay que decir que, bueno, no casi, de amistad y más allá de la amistad incluso. Yo creo que es un partido político que ha pasado por muchísimas guerras internas. O sea, no es lo mismo cubrir la información de Podemos en el año 2016, cuando eran un bloque monolítico que iba a arrasar con todo, y que entonces, al menos desde fuera, parecía que aquello fuera, en fin, realmente una Wehrmacht, una armada invencible. Y verlo ahora, o sea, ahora ha pasado, digamos, han tenido muchas rupturas, muchos divorcios familiares, políticamente hablando, y claro, eso ha permitido, yo creo, en el trabajo del periodista, pues de poder hablar con varias personas y que te expliquen cómo ha sido el funcionamiento por dentro, dónde han estado los errores, quién ha pagado, digamos, de forma injusta. Y esto, pues, claro, se recoge, yo creo, todos en mis libros, ¿no? Sí. O sea, todas estas versiones. Además es que basta que esperes al libro siguiente para tener un nuevo frente de enemigos, porque están matándose. Eso es una tradición bolchevique, no sé por qué. En eso es en lo único que ha triunfado Pablo Iglesias. Por cierto, ¿cuál es el papel de Monedero en toda esta relación de Rejón, Iglesias, y ahora, después de la aparición de las últimas denuncias sobre sus comportamientos poco apropiados en la universidad? Sí, bueno, vamos a ver cómo acaba el tema de Monedero, porque que yo sepa, por lo menos sigue en pie el de la Universidad Complutense, pero yo, por ejemplo, me he puesto en contacto con la Complutense, dicen que es un tema confidencial, no quieren dar más, y luego creo que en Fiscalía algo han archivado, o sea, vamos a ver cómo acaba lo de Monedero. Pero más allá de eso, Monedero, la relación de Monedero con Errejón no es buena, no era buena. Monedero era de Pablo. Y además,
fijaros, o sea, uno de los primeros momentos de tensión es justamente cuando sale el tema de Hacienda de Monedero, cuando hay la famosa historia, ¿no? Los informes a Venezuela. $500 millones, sí. Claro, que en fin, que él tiene una empresa pantalla y tal. Pues entonces le obligan a Monedero a dimitir, ¿no? Le obligan a Monedero a dimitir y en ese momento Monedero culpa a Errejón, porque Errejón estaba al mando del equipo de prensa del partido. Entonces Monedero le culpa de no defenderle, ¿no? Y acto seguido estalla el tema de Málaga, de la Universidad de Errejón. Y ahí el partido sí que le defiende a Errejón. Entonces me dice, pero vamos, soy el único que tiene que dimitir aquí. Es cuando él pronuncia la famosa frase de las dos cocaínas, ¿no? La de la verdad y los medios, ¿no? Que es de alguna manera reprochándole a Errejón ese interés, ¿no? que había suscitado dentro de los medios, ¿no? O el interés que él mismo tenía, ¿no? Bueno, Monedero forma parte, yo creo, de las personas dentro de Podemos que acusan a Errejón fundamentalmente de cobardía, o sea, de ser un cobarde, de efectivamente no encabezar nunca tampoco su corriente, de no hablar claro, de no ir de frente. ¿Crees que se debe a una timidez patológica, que le falta algo, o que tiene miedo? Es decir, porque yo siempre dije, Pablo Iglesias es el único líder que tiene el comunismo español desde hace mucho tiempo. Y el problema es que llegue al poder, porque entonces nos matará a todos, porque él quiere ser Lenin. Pero si pudiera ser Vichinsky también, y además Stalin, mejor. O sea, todo lo que sea la checa. Pero claro, luego Errejón, que ha sido alternativa, sin embargo, no se percibe él a sí mismo, salvo que sea también eso en postura. Es decir, que él esperaba que lo trajeran bajo palio a la dirección del comunismo español, ¿no? Sí, yo creo que Errejón es consciente de que no tiene el carisma político de Pablo Iglesias. Además, es curioso porque digamos, los dos, o sea, se valoran mutuamente por varias cosas, pero Errejón considera a Iglesias, al fin y al cabo, un hombre de espectáculo, o sea, y le conoce desde la época universitaria, por lo tanto, sabe, en fin, le conoce en la etapa juvenil, que es donde conoces realmente a una persona, porque luego pues se puede cambiar, pero salían con los monos blancos, los tutte bianchi, ¿no? De tutte bianche de Pablo, sí, efectivamente. Sí, que iban disfrazados todos, porque es verdad que el titiritero era Pablo, porque copiaba eso de la izquierda antiglobalista. Antiglobalista, efectivamente, claro, es que eso se remonta efectivamente a las protestas del G8, Seattle, Génova, estaba Pablo Iglesias, todo, que tenía 20 y pico años, era un chaval, o sea, y yo, en fin, lo recuerdo porque además, claro, para mi generación, el G8, o sea, todo empieza ahí de alguna forma, era el Occupy Wall Street, era Seattle, o sea, fue todo aquello, yo lo recuerdo perfectamente. Ahora hay, en fin, pequeñas anécdotas personales. Yo recuerdo cuando fue el G8 de Génova, que era demasiado pequeño para ir a Génova a protestar, pero estaba la juventud era aquella, como ahora la juventud yo creo que tiene otro tipo de elementos, ahora entonces era aquello. Yo recuerdo, por ejemplo, por aquel momento trabajaba en una pizzería llevando pizzas con la moto, que es muy italiano, es muy típico, pero era lo que pasa. Y recuerdo, claro, que había el chico mayor del grupo, que era un chico alto, con el pelo rubio, así un poco un pelo a lo Pablo Iglesias, que iba a Génova. Entonces era, chicos, vamos todos a Génova. Y dice, no puedo, es que todavía soy un adolescente, no puedo meter. Estoy repartiendo. Bueno, en fin, o sea, que ahí empezó todo. Y, o sea, al fin y al cabo, claro, en la relación, ahora volviendo al tema, la relación de Pablo Iglesias con Errejón, yo creo que Errejón sí que sabía que a nivel de carisma no podía ganarle el pulso a Pablo Iglesias. Y por otro lado, Pablo Iglesias yo creo que siempre ha considerado que Errejón no era un líder político como él, o como tiene que ser un líder político. Sí. Y la historia más o menos le ha dado la razón, porque efectivamente Errejón, la única vez que ha sido candidato fue con Más País en una campaña electoral del 2019. No se atrevió a poner Más España de nuevo. Sí. ¿Te acuerdas que se habló de qué será? Había un debate de eso. Claro, me acuerdo. Y otra vez lo negaban, en ese momento recuerdo que lo negaban. ¿Cómo que no? En cambio, sí, a mí me han dicho, sí, Luca, ahí se habló. Hubo la opción de poner Más España y al fin y al cabo fue el propio Íñigo Errejón que quiso poner Más País. Eso y nada, pues. Bueno, pues muchas gracias, Luca. Vamos a acercarnos a otro caso de corrupción. Yo no sé qué tienen los archipiélagos, pero además cuando no es Baleares es Canarias, cuando no es Canarias es Baleares, cuando no los dos. Tenemos a Armengol en capilla, vamos a ver, en el Senado y bueno, y el Consejo de Ministros que ha comenzado ya. Vamos a ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.